Mis padres pagaron el BMW de mi hermana e ignoraron mis problemas durante años. Pero cuando mamá necesitó un trasplante de riñón urgente, todos voltearon a verme porque yo era el único compatible. Les dije que no. El silencio en aquella sala de hospital fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mamá palideció hasta parecer un fantasma. Papá se puso rojo como tomate, y mi hermana Lucía me miró con esos ojos llenos de indignación que también conocía. La doctora Ramírez carraspeó incómoda, revisando sus papeles mientras la tensión crecía como una ola a punto de estrellarse. «¿Cómo puedes ser tan egoísta?», siseó Lucía, su voz temblando de rabia. «Es mamá. Se está muriendo y tú tienes la oportunidad de salvarla». Yo permanecí sentado, brazos cruzados, mirándolos a todos con una calma que había cultivado durante 32 años de ser invisible para esta familia, porque eso es exactamente lo que había sido. Invisible, el hijo olvidado mientras ellos mimaban, consentían y elevaban a Lucía como si fuera una princesa de sangre real. Y ahora, después de décadas de indiferencia, esperaban que yo simplemente extendiera mi brazo y donara un órgano vital como quien presta 5 pesos. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo llevaba 6 meses preparándome para este momento exacto. Soy Mateo Vargas. Tengo 32 años, y esta es la historia de cómo mi familia aprendió que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando se trata de vida o muerte. Crecí en una casa de clase media en las afueras de la ciudad, hijo mayor de Roberto y Elena Vargas. Debería haber sido el orgullo de mis padres, el primogénito, el que abrió camino. Pero 3 años después de mi nacimiento llegó Lucía, y desde ese momento mi existencia pasó a segundo plano, de una forma tan gradual que casi no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde para protestar sin parecer un niño caprichoso. Lucía era especial, o al menos eso decían todos. Nació prematura, pasó sus primeros meses en incubadora, y creo que ese inicio difícil convirtió a mis padres en sus esclavos emocionales para siempre. Cada logro suyo era celebrado como si hubiera descubierto la cura del cáncer. Cada capricho suyo era indulgido como si negarle algo fuera crueldad infantil. Yo, por otro lado, era el hijo fácil, el que no causaba problemas, el que sacaba buenas calificaciones sin necesitar ayuda extra, el que trabajaba desde los 15 años para comprarse sus propios útiles escolares mientras Lucía recibía todo en bandeja de plata. Recuerdo con claridad dolorosa mi 16º cumpleaños. Yo había trabajado todo el verano en una taquería para ahorrar dinero y comprarme una bicicleta usada que necesitaba para ir a mi nuevo trabajo en una tienda de abarrotes más lejos de casa. La noche de mi cumpleaños, papá me dio un sobre con 250 pesos. «Para tu bicicleta», dijo sin mucha ceremonia, antes de volver a su periódico. 2 meses después, cuando Lucía cumplió 13 años, mis padres le organizaron una fiesta con 50 invitados. Contrataron un grupo musical y le regalaron una laptop nueva que costaba más de 15,000 pesos. Cuando pregunté por qué ella recibía tanto cuando yo había recibido tan poco, mamá me miró como si hubiera dicho algo ofensivo. «Tú eres mayor, Mateo. Se supone que debes ser más maduro y comprender que Lucía necesita más apoyo. Además, tú siempre te las arreglas solo». Esa frase se convirtió en el mantra de mi infancia y adolescencia. Tú siempre te las arreglas solo. Cuando llegó el momento de la universidad, yo había ahorrado trabajando en 3 empleos diferentes durante mi último año de preparatoria. Logré juntar suficiente para pagar el primer semestre de la carrera de ingeniería civil en una universidad pública. Mis padres contribuyeron con 5,000 pesos. «Es todo lo que podemos darte», explicó papá. «Tienes que aprender a ser responsable con tu dinero». Lucía entró a la universidad privada más cara de la ciudad 3 años después. Mis padres pagaron su colegiatura completa, su departamento cerca del campus, su auto usado y sus gastos mensuales. Cuando confronté a papá sobre la injusticia flagrante, él simplemente se encogió de hombros. «Lucía es más delicada. Necesita más apoyo. Tú ya demostraste que puedes valerte por ti mismo». Así que me valí por mí mismo. Trabajé de noche como guardia de seguridad mientras estudiaba de día. Dormía 4 horas diarias. Comía una vez al día para ahorrar. Me gradué con honores. Encontré un buen trabajo en una constructora mediana. Y lentamente empecé a construir una vida decente para mí mismo. Lucía, por otro lado, cambió de carrera 4 veces en 6 años, finalmente terminando un título en diseño de modas que nunca usó profesionalmente.
Mis padres pagaron cada semestre, cada cambio de carrera, cada capricho. Cuando se graduó, le compraron un BMW usado como regalo de graduación. 15 meses después, lo chocó por conducir borracha. Mis padres pagaron la reparación y las multas. Yo compré mi primer auto, un sedán modesto de 5 años de antigüedad, con mi propio dinero cuando tenía 28 años. Mis padres ni siquiera lo mencionaron. Los años pasaron y el patrón continuó. Lucía conseguía trabajos que duraban meses antes de renunciar, porque no se sentía valorada, o el ambiente era tóxico. Vivía en el departamento que mis padres le habían comprado durante la universidad, y cuando no podía pagar los servicios, papá cubría la diferencia. Yo, mientras tanto, rentaba un pequeño departamento y ahorraba cada peso que podía. Hace 2 años, cuando cumplí 30, decidí finalmente confrontar a mi familia durante una cena de Navidad. Había bebido suficiente vino como para sentirme valiente pero no borracho. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en cómo me hace sentir todo esto? Pregunté, interrumpiendo una conversación sobre el nuevo novio de Lucía. ¿Se han dado cuenta de que llevan 30 años tratándome como si fuera menos importante que Lucía? El silencio fue breve pero incómodo. Luego papá suspiró como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Mateo, ya estamos grandes para estas quejas. La vida no es justa. Cada hijo es diferente y tiene necesidades diferentes. Pero yo también tuve necesidades, insistí, sintiendo cómo la frustración de décadas borboteaba en mi pecho. Necesitaba que creyeran en mí. Necesitaba apoyo cuando estaba trabajando como guardia nocturno y estudiando de día. Necesitaba sentir que me valoraban tanto como a ella. Mamá negó con la cabeza, con esa expresión de decepción que tan bien conocía. Siempre has sido tan dramático, Mateo. Lucía necesitaba más ayuda porque tuvo un inicio difícil en la vida. Tú eres fuerte, siempre lo has sido. Deberías estar orgulloso de eso en lugar de quejarte. Lucía ni siquiera levantó la vista de su teléfono durante toda la conversación. Esa noche conduje a casa sintiendo algo quebrarse en mi interior. No era tristeza exactamente, ni siquiera enojo. Era algo más frío, más definitivo. Era la aceptación de que nunca sería suficiente para ellos, no importaba cuánto lograra o cuánto me esforzara. En sus ojos, yo siempre sería el hijo que no necesitaba atención, el hijo que siempre se las arreglaba solo. Entonces dejé de intentarlo, reduje mis visitas a lo mínimo indispensable. Cumpleaños, Navidad, alguna que otra cena familiar cuando mamá insistía demasiado. Pero ya no compartía mis logros con ellos. Cuando recibí un ascenso importante en el trabajo, no les dije. Cuando compré mi propio departamento pequeño pero decente, no los invité a verlo. Cuando empecé a salir con Carolina, mi novia actual, no la llevé a conocerlos sino hasta 6 meses después de que estuviéramos juntos. Y solo porque mamá amenazó con presentarse sin avisar en mi trabajo. Mi familia apenas lo notó. Estaban demasiado ocupados rescatando a Lucía de su último drama o crisis autoinfligida. Primero fue un novio abusivo del que papá tuvo que convencerlo de alejarse mediante una charla intimidante y 5,000 pesos. Luego fue una deuda de tarjetas de crédito que mamá pagó sin preguntas. Después vino un embarazo no deseado que terminó en aborto, con mis padres pagando la clínica privada y el tratamiento psicológico posterior. Yo observaba todo esto desde la distancia emocional que había cultivado, y algo dentro de mí se volvía cada vez más frío. 6 meses antes de aquella reunión en el hospital, mamá empezó a sentirse mal. Cansancio extremo, náuseas, hinchazón. Inicialmente lo atribuyó a la edad, al estrés, a 1000 cosas excepto a lo que realmente era: insuficiencia renal progresiva. Para cuando finalmente fue al doctor, sus riñones estaban funcionando a menos del 20% de su capacidad. El diagnóstico fue devastador. Necesitaba un trasplante lo antes posible. La diálisis podía mantenerla con vida temporalmente, pero su calidad de vida se deterioraba rápidamente. Papá me llamó llorando, algo que nunca había visto antes. Necesitamos que te hagas las pruebas de compatibilidad, dijo con voz quebrada. Lucía ya se hizo las suyas, pero no es compatible. Tú eres nuestra última esperanza. Me senté en silencio durante varios segundos después de colgar. Carolina me miró con preocupación desde el sofá. ¿Qué vas a hacer?, preguntó suavemente. No lo sé, admití. Y era verdad. Parte de mí, la parte que todavía era el niño que desesperadamente buscaba la aprobación de sus padres,
Quería correr al hospital inmediatamente. Pero otra parte, la parte que había crecido y madurado a través del dolor del rechazo constante, se preguntaba, ¿por qué debería? Pasé 3 días pensando antes de ir al hospital a hacerme las pruebas. No lo hice por ellos, me dije a mí mismo. Lo hice porque necesitaba saber. Necesitaba tener toda la información antes de tomar una decisión. Los resultados llegaron 2 semanas después. Era compatible. Perfectamente compatible, de hecho. Mejor compatibilidad de la que los doctores esperaban encontrar. La doctora Ramírez me llamó para una consulta privada antes de dar los resultados a mi familia. Mateo, dijo con seriedad profesional, eres un match excepcional para tu madre. Las probabilidades de que el trasplante sea exitoso son muy altas. Pero necesito que entiendas algo. Donar un riñón no es una decisión menor. Hay riesgos, tanto inmediatos como a largo plazo. Y nadie, absolutamente nadie, puede obligarte a hacerlo. Esta tiene que ser tu decisión, libre y completamente informada. Asentí, absorbiendo sus palabras. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Tu madre puede seguir con diálisis por algunos meses más, tal vez 1 año si tiene suerte, pero entre más tiempo pase, más se deteriora su salud general, y menores son las probabilidades de un trasplante exitoso. Esa noche me senté con Carolina en nuestro pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad. Tú sabes lo que yo opino, dijo ella después de un largo silencio, pero también sé que esta no es mi decisión. Es tuya. 32 años, dije en voz baja. 32 años siendo invisible para ellos. 32 años viendo cómo le daban todo a Lucía mientras yo tenía que pelear por las migajas. Y ahora necesitan algo de mí, algo que solo yo puedo darles, y de repente sí importo. Carolina tomó mi mano. La pregunta es, ¿puedes vivir con cualquier decisión que tomes? Porque si donas el riñón y ellos vuelven a tratarte como antes, te vas a arrepentir. Y si no lo donas y ella muere, también podrías arrepentirte. No hay respuesta correcta aquí, Mateo. Solo hay la respuesta correcta para ti. Pasé las siguientes semanas investigando, hablando con otros donantes de riñón, consultando con psicólogos especializados en dinámicas familiares complejas. Y lentamente, una decisión se fue formando en mi mente. No era una decisión que tomé a la ligera o con malicia. Era una decisión que tomé desde un lugar de autocuidado y límites saludables que debería haber establecido hace décadas. Cuando finalmente llamé a la doctora Ramírez para programar la reunión familiar, donde se discutirían los siguientes pasos del trasplante, ya sabía exactamente qué iba a decir. La reunión fue un martes por la tarde. Toda la familia estaba ahí: mamá, papá, Lucía, y hasta el novio actual de mi hermana, un tipo llamado Fernando que apenas conocía. Todos me miraron con esa mezcla de esperanza y expectativa, como si mi presencia ya garantizara el final feliz que buscaban. La doctora Ramírez explicó los procedimientos, los riesgos, los tiempos de recuperación. Mamá lloraba silenciosamente mientras papá apretaba su mano. Lucía me miraba con una expresión que podría haber sido gratitud, si no fuera por el matiz de superioridad que siempre tenía cuando las cosas se resolvían a su favor. Entonces llegó el momento. Mateo es un match perfecto, anunció la doctora Ramírez. Si decide proceder con la donación, podríamos programar la cirugía para dentro de 4 semanas. ¿Si decide?, repitió Lucía, su voz subiendo una octava. ¿Qué significa si decide? Por supuesto que va a hacerlo. Es mamá. La doctora me miró, dándome espacio para hablar. Respiré profundo. No voy a donar mi riñón. El caos que siguió a mis palabras fue exactamente lo que había anticipado, pero peor de lo que imaginé en intensidad. Mamá comenzó a sollozar descontroladamente. Papá se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo metálico, y Lucía empezó a gritarme cosas que la doctora Ramírez tuvo que pedirle que moderara. «¡Eres un monstruo!», chilló mi hermana, con el rostro enrojecido y las venas del cuello marcadas. «Un monstruo egoísta y rencoroso. Ella es nuestra madre». «También es mi madre», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Y esa es precisamente la razón por la que estoy aquí explicando mi decisión, en lugar de simplemente desaparecer». Papá se acercó a mí, su cara a centímetros de la mía, con una expresión que jamás le había visto. Era odio puro, mezclado con desesperación. «Te criamos, te dimos todo lo que necesitabas, ¿y así nos pagas?», escupió las palabras como veneno.
¿Dejando morir a tu propia madre? Algo dentro de mí, algo que había estado contenido durante 3 décadas, finalmente se liberó. ¿Me dieron todo lo que necesitaba? Repetí, mi voz subiendo de volumen por primera vez. Papá, trabajé desde los 15 años para comprar mis propios útiles escolares. Dormí 4 horas diarias durante 5 años para pagar mi universidad mientras ustedes le pagaban a Lucía un departamento privado, su colegiatura completa y un auto. Me dieron 250 pesos por mi cumpleaños número 16, mientras que a ella le organizaron una fiesta de 15,000 pesos. ¿Y me dicen que me dieron todo lo que necesitaba? Eso es diferente, intervino mamá entre sollozos. Lucía necesitaba más apoyo, siempre fue más frágil. No, la interrumpí, sintiendo 32 años de frustración concentrarse en esa única palabra. Lucía no era frágil. Ustedes la hicieron dependiente. La convirtieron en alguien que nunca aprendió a valerse por sí misma, porque siempre estuvo papá o mamá para rescatarla de cada problema que creaba. Esto no es momento para ajustar cuentas, gruñó papá. Tu madre se está muriendo. Y yo podría salvarla, reconocí. Podría donarle mi riñón y probablemente vivir una vida razonablemente normal con el que me queda. Pero, ¿saben qué más podría pasar? Podría tener complicaciones. Podría desarrollar enfermedad renal yo mismo en el futuro. Podría morir en la mesa de operaciones, aunque el riesgo sea bajo. ¿Y si algo de eso sucede, estarían ahí para mí? ¿O seguiría siendo el hijo que siempre se las arregla solo? Lucía me señaló con un dedo acusador, su maquillaje corrido por las lágrimas de rabia. Esto es por el dinero. Siempre has estado celoso de que mamá y papá me apoyaran más. Eres un resentido de mierda que está usando esto para vengarse. No es venganza, dije mirándola directamente. Es autopreservación. Durante toda mi vida esta familia me enseñó que yo no importaba tanto como tú, que mis necesidades eran secundarias, que mis logros eran menos valiosos, que mi bienestar emocional no merecía atención. Ustedes me entrenaron para ser invisible. Y ahora que necesitan algo de mí, algo que solo yo puedo dar, esperan que simplemente olvide 3 décadas de ser tratado como si fuera menos. Mateo, por favor. Mamá extendió sus manos temblorosas hacia mí. Sé que no fuimos perfectos. Sé que cometimos errores. Pero eres mi hijo. Te amo. ¿No puedes encontrar en tu corazón el perdón? Por un momento, solo un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Verla así, tan frágil y enferma, conectada a máquinas, me recordó a la mujer que solía abrazarme cuando tenía pesadillas de niño. Antes de que Lucía naciera y todo cambiara, pero entonces recordé mi 16º cumpleaños. Recordé las noches en vela trabajando como guardia mientras estudiaba. Recordé cada vez que compartí un logro y fue recibido con indiferencia. Recordé la Navidad de hace 2 años, cuando intenté explicar cómo me sentía y me llamaron dramático. Mamá, dije suavemente, el problema no es el perdón. Te perdono por no ser la madre que necesitaba. Perdono a papá por priorizar siempre a Lucía sobre mí. Los perdono porque cargar ese resentimiento solo me hace daño a mí. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa poner mi salud y mi vida en riesgo por personas que nunca hicieron lo mismo por mí. Entonces realmente vas a dejar que muera, susurró mamá, y había algo en su voz que era peor que el llanto. Era resignación. No, corregí. Tú no vas a morir porque yo no done mi riñón. Vas a morir si es que mueres, porque tus riñones fallaron. Esa no es mi culpa, y no es mi responsabilidad arreglarlo a costa de mi propio bienestar. Fernando, el novio de Lucía, que había permanecido callado todo este tiempo, finalmente habló. Hombre, no sé toda la historia familiar aquí, pero ¿de verdad vas a poder vivir contigo mismo si ella muere? Lo miré. Este extraño que se atrevía a opinar sobre una dinámica familiar que no comprendía. Viviré mejor conmigo mismo tomando esta decisión que viviendo con el resentimiento de haber sacrificado mi salud por personas que nunca valoraron mi existencia, respondí. Y francamente, tu opinión no tiene peso aquí. Me puse de pie, recogiendo mi chaqueta. La doctora Ramírez me miró con una expresión neutra profesional, pero creí ver un destello de comprensión en sus ojos. Si cambian de opinión sobre buscar otros donantes o explorar otras opciones, aquí estaremos, dijo ella calmadamente.
Hay listas de espera, programas de intercambio de riñón, otras alternativas. No queremos otras alternativas, soltó Lucía con amargura. Queremos que él haga lo correcto para ustedes, aclaré, no necesariamente lo correcto para mí. Salí de esa sala de hospital bajo una lluvia de insultos, súplicas y maldiciones. Papá me gritó que nunca volviera a poner un pie en su casa. Mamá gimió mi nombre entre sollozos. Lucía prometió que me arrepentiría, que karma me alcanzaría, que me quedaría solo y miserable. Sus voces me siguieron por el pasillo hasta que las puertas del elevador se cerraron, dejándome en un silencio que se sentía más limpio que cualquier conversación que hubiera tenido con ellos en años. Carolina me esperaba en el estacionamiento, recargada contra nuestro auto. No preguntó cómo había ido. Mi cara probablemente lo decía todo. Solo abrió sus brazos y me dejó llorar contra su hombro durante varios minutos. ¿Hice lo correcto?, pregunté cuando finalmente pude hablar. Hiciste lo correcto para ti, respondió ella, acariciando mi cabello. Y eso es lo único que importa. Los días siguientes fueron una tormenta de llamadas perdidas, mensajes de voz furiosos y textos cada vez más desesperados. Bloqueé el número de Lucía después de que me enviara un mensaje llamándome asesino. Papá intentó contactarme a través de mi trabajo, pero mi jefe, quien conocía algo de la situación, amablemente le pidió que no volviera a llamar. Las llamadas de mamá eran las peores. Escuchar su voz débil suplicando por su vida era un tipo de tortura que no había anticipado, pero cada vez que sentía que mi determinación se debilitaba, me recordaba a mí mismo. Si yo estuviera en su lugar, ¿ellos harían esto por mí? La respuesta siempre era no. Si fuera yo quien necesitara el trasplante y Lucía fuera compatible, mis padres no dudarían en presionarla para que donara. Pero si fuera al revés, si ella necesitara algo de mí que requiriera sacrificio personal, me dirían que fuera razonable, que comprendiera que ella necesitaba más apoyo, que yo podía manejarlo porque siempre me las arreglaba solo. 3 semanas después de mi negativa, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, asumiendo que sería otro familiar intentando hacerme cambiar de opinión. Pero algo me hizo responder. ¿Mateo Vargas?, preguntó una voz femenina desconocida. Sí, ¿quién habla? Soy Gabriela Torres, trabajo para el programa de intercambio de riñones del hospital. La doctora Ramírez me pidió que lo contactara. ¿Tiene unos minutos? Mi corazón empezó a latir más rápido. Claro, su madre fue aceptada en un programa nacional de intercambio de donantes. Encontramos una cadena de compatibilidad que podría resultar en un riñón para ella sin necesidad de que usted done. El proceso es complejo, involucra a varios donantes y receptores en diferentes ciudades, pero las probabilidades son buenas. Sentí una mezcla confusa de alivio y algo que no pude identificar inmediatamente. ¿Decepción? ¿Culpa por sentir alivio? Eso es. Excelente, logré decir. ¿Cuándo sabrán si funcionará? Estamos coordinando todo ahora. Debería tener respuesta definitiva en 2 semanas. Colgué y me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Carolina salió de la cocina secándose las manos. ¿Quién era? Le conté sobre la llamada. Ella sonrió con genuina felicidad. Eso es maravilloso, Mateo. Significa que hiciste lo correcto al esperar, al no dejarte presionar. Pero si no funciona, dije en voz baja, si no encuentran un donante compatible, entonces será el destino, la vida, el universo, lo que sea, interrumpió ella firmemente. No será tu culpa. Y no cambiaría el hecho de que tú no les debías tu riñón solo porque comparten ADN. Decidí no contarle a mi familia sobre la llamada. Si el programa funcionaba, lo descubrirían por su cuenta. Si no funcionaba, no quería darles falsas esperanzas solo para verlas desmoronarse. Durante esas 2 semanas de espera, tuve mucho tiempo para reflexionar. Carolina me sugirió que viera a un terapeuta, alguien especializado en dinámicas familiares tóxicas. La doctora Mendoza fue una mujer en sus 50, con un consultorio acogedor lleno de plantas y luz natural. Cuéntame sobre tu familia, dijo en nuestra primera sesión, y por primera vez en mi vida se lo conté todo a alguien objetivo. Todas las pequeñas crueldades, las grandes injusticias, los años de sentirme invisible. Ella escuchó sin juzgar, tomando notas ocasionalmente. Mateo, dijo cuando terminé, lo que describes es un patrón clásico de parentificación inversa y favoritismo sistemático. Esencialmente,
Tus padres te convirtieron en el hijo funcional que no necesitaba atención, mientras sobrefuncionaban con tu hermana. Esto no solo es injusto, es una forma de abuso emocional. Escuchar a alguien validar mi experiencia con términos clínicos fue liberador de una manera que no anticipé. No estaba loco, no estaba exagerando. Lo que había vivido tenía nombre. Era reconocido por profesionales de la salud mental. La decisión que tomaste sobre el riñón, continuó ella, no fue venganza. Fue autopreservación y establecimiento de límites saludables que deberías haber establecido hace años. Tu familia te condicionó a creer que tus necesidades eran menos importantes. Finalmente priorizaste tu propio bienestar. ¿Pero qué pasa si mi mamá muere?, pregunté, vocalizando el miedo que me había estado carcomiendo. ¿Cómo vivo con eso? Tu madre no morirá porque tú no donaste tu riñón, dijo ella con firmeza. Morirá, si es que muere, porque sus riñones fallaron. Tú no causaste su enfermedad. No es tu responsabilidad curarla, especialmente no a costa de tu propia salud física y emocional. Las palabras de la doctora Mendoza se convirtieron en un mantra que repetía cada vez que la culpa intentaba infiltrarse en mi mente. Mientras tanto, los mensajes de mi familia continuaban, aunque con menos frecuencia. Papá envió un texto largo explicando que había hablado con un abogado sobre la posibilidad de obligarme legalmente a donar, pero que le habían informado que era imposible. El tono del mensaje oscilaba entre amenaza velada y súplica desesperada. Lucía creó una cuenta de GoFundMe para ayudar a nuestra madre a conseguir el trasplante que necesita, con una descripción que me pintaba como un hijo desalmado que se negaba a salvar a su propia madre. La publicó en redes sociales, donde varios familiares y amigos de la familia la compartieron con comentarios sobre lo terrible que yo era. Carolina me enseñó algunos de los comentarios una noche, preguntándome si quería responder, defender mi lado de la historia. ¿No?, dije después de leer algunos. No le debo explicaciones a extraños, y las personas que realmente me conocen, que conocen la verdad sobre cómo me trató mi familia, esas personas no necesitan aclaraciones. Era verdad. Mis amigos cercanos, los pocos colegas del trabajo en quienes confiaba, Carolina y su familia, todos entendían. Y su apoyo era más valioso que el juicio de un centenar de conocidos en Internet. La segunda semana de espera, recibí una llamada de la doctora Ramírez directamente. Mateo, tengo noticias sobre tu madre. Mi corazón se aceleró. ¿Buenas o malas? Buenas. La cadena de intercambio funcionó. Encontramos un donante compatible. La cirugía está programada para dentro de 10 días. El alivio que sentí fue tan intenso que tuve que sentarme. Eso es. Gracias por llamarme. Pensé que querrías saberlo, dijo ella amablemente. Y Mateo, para que lo sepas, tomaste una decisión muy difícil con mucha madurez. No dejes que nadie te haga sentir culpable por priorizar tu bienestar. Después de colgar, me permití llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio puro. Mamá iba a estar bien. Recibiría su trasplante. Y yo no había tenido que sacrificar mi salud ni ceder ante la presión de una familia que nunca me había valorado adecuadamente. Carolina me abrazó cuando se lo conté, sonriendo contra mi cabello. ¿Lo ves? Todo salió bien. El universo tiene su manera de resolver las cosas. ¿Crees que debería decirles que yo sé?, pregunté. Ella lo consideró. No, deja que lo descubran por su cuenta. Tu parte en esta historia ya terminó. Tenía razón. Había establecido mis límites. Había priorizado mi bienestar, y el resultado había sido mejor de lo que cualquiera podría haber esperado. Mamá recibiría su trasplante sin que yo tuviera que donar. Era la mejor resolución posible. Pero sabía que esto no era realmente el final. Era solo el comienzo de una nueva dinámica familiar, una donde finalmente había trazado líneas claras sobre lo que estaba dispuesto a tolerar. Los días previos a la cirugía de mamá fueron extrañamente tranquilos en cuanto a contacto familiar. Asumí que estaban demasiado ocupados con los preparativos como para continuar acosándome, o tal vez finalmente habían aceptado mi decisión. La noche antes de la cirugía, rompí mi propio código y verifiqué el perfil de redes sociales de Lucía. Había publicado una foto de ella y mamá en el hospital, con un texto largo sobre milagros y bondad de extraños y cómo, cuando tu propia sangre te falla, Dios provee otras maneras. Ese último comentario era claramente dirigido a mí.
Pero en lugar de sentir culpa, sentí algo más cercano a la paz. Mamá recibiría su trasplante, viviría, y yo no había tenido que destruir mi propia salud ni ceder ante la manipulación emocional para que eso sucediera. La cirugía fue un éxito. Me enteré no porque mi familia me contactara, sino porque Gabriela Torres, la coordinadora del programa de intercambio, me llamó para informarme como cortesía. «Tu madre está en recuperación», dijo con voz alegre. «Todo salió perfectamente. El nuevo riñón está funcionando bien». «Me alegro», dije, y era sincero. A pesar de todo, a pesar de los años de maltrato emocional y favoritismo descarado, ella seguía siendo mi madre. No quería que muriera, solo no quería sacrificar mi propia salud para salvarla. «También quería que supieras», continuó Gabriela, «que tu caso ayudó a iniciar una conversación importante dentro del hospital sobre la presión familiar en donaciones de órganos. Estamos desarrollando nuevos protocolos para proteger mejor a los potenciales donantes de coerción emocional». Esa información me llenó de un orgullo inesperado. Algo bueno había salido de mi situación. Algo que podría ayudar a otras personas en el futuro. 2 semanas después de la cirugía, cuando mamá ya estaba en casa recuperándose, recibí un mensaje de texto de papá. Era corto y directo. «Tu madre quiere verte». No respondí inmediatamente. Hablé con Carolina, con la doctora Mendoza, incluso con Gabriela, buscando perspectivas sobre si debería o no responder a esa convocatoria. «La pregunta es», dijo la doctora Mendoza durante nuestra sesión, «¿qué esperas ganar de ese encuentro? ¿Y qué estás dispuesto a arriesgar?». Era una buena pregunta. ¿Qué esperaba? ¿Una disculpa? ¿Reconocimiento de cómo me habían tratado? ¿O simplemente más de lo mismo? «No creo que vayan a cambiar», admití. «Las personas no cambian realmente, ¿verdad? Las personas pueden cambiar», corrigió ella, «pero solo si reconocen que hay un problema y están genuinamente comprometidas a trabajar en él». «¿Crees que tu familia está en ese punto?». No lo sabía. Pero después de semanas de reflexión y terapia, me di cuenta de que necesitaba al menos intentar tener esa conversación. No por ellos, sino por mí mismo, para cerrar ese capítulo de mi vida adecuadamente. Respondí al mensaje de papá con uno propio. «Iré a visitarla el sábado a las 3 de la tarde. Estaré ahí por 1 hora, no más». El sábado llegó cubierto de nubes grises que amenazaban lluvia. Conduje hacia la casa de mis padres por primera vez en 2 meses, mi estómago revuelto con una mezcla de ansiedad y determinación. La casa se veía igual que siempre. El césped impecable, las flores de mamá en el jardín delantero, el BMW de Lucía estacionado en el garaje junto al auto de papá. Todo tan normal, como si el último par de meses no hubieran sacudido los cimientos de nuestra familia. Toqué el timbre en lugar de usar mi vieja llave. Ya no vivía ahí. Ya no pertenecía ahí de la manera que solía hacerlo, si es que alguna vez realmente pertenecí. Papá abrió la puerta. Se veía más viejo de lo que recordaba, con más canas y líneas profundas alrededor de su boca. Me miró durante un largo momento antes de hacerse a un lado para dejarme entrar. «Está en la sala», dijo simplemente. Mamá estaba reclinada en su sofá favorito, rodeada de cojines. Se veía frágil, pero con mejor color del que había tenido en meses. Lucía estaba sentada en el sillón individual, su expresión indescifrable. Fernando no estaba, lo cual agradecí. «Hola, mamá», dije, quedándome cerca de la puerta, manteniendo una ruta de escape clara. «Mateo». Su voz era más fuerte de lo esperado. «Gracias por venir». Me senté en el borde del otro sillón, mi cuerpo tenso y listo para irse en cualquier momento. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente, mamá habló. «El doctor dijo que el trasplante fue un éxito. El nuevo riñón está funcionando perfectamente. Me alegro», respondí honestamente. «No gracias a ti», murmuró Lucía con amargura. «Lucía». Papá le lanzó una mirada de advertencia. Ella cruzó los brazos y miró hacia otro lado, pero se quedó callada. Mamá suspiró suavemente. «Tu padre y yo hemos estado hablando mucho durante mi recuperación. Sobre ti, sobre cómo te criamos, sobre muchas cosas». Esperé, sin permitirme tener esperanzas de que esto fuera hacia donde pensaba. «Y creo que finalmente entendemos», continuó ella, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Por qué tomaste la decisión que tomaste?». «¿De verdad?», pregunté, sin poder evitar el tono escéptico. Papá se aclaró la garganta. «Cuando estábamos en el hospital, esperando la cirugía,
Uno de los enfermeros mencionó algo sobre presión familiar en donaciones de órganos. Dijo que es más común de lo que la gente piensa. Familias que presionan a un miembro específico sin considerar realmente su bienestar. Eso nos hizo pensar, agregó mamá, sobre cómo reaccionamos cuando nos dijiste que no, sobre las cosas que te dijimos, las amenazas que tu padre hizo. Y sobre cómo te tratamos durante todos estos años, finalizó papá, aunque las palabras salieron con dificultad. Los miré a ambos, tratando de discernir si esto era genuino o simplemente otra manipulación. La doctora Mendoza me había advertido sobre disculpas que realmente eran intentos de restablecer el status quo sin cambio real. Está bien que lo hayan pensado, dije cuidadosamente. Pero pensar no es lo mismo que cambiar. ¿Realmente entienden por qué me negué? Lucía resopló. Por resentimiento, porque siempre has sido un bebé celoso. Lucía, suficiente. Papá la cortó con más firmeza esta vez. Se volvió hacia mí. Tienes razón en estar enojado con nosotros, Mateo. Te fallamos como padres. Desde que Lucía nació nos enfocamos tanto en ella que te dejamos de lado. Y luego, cuando te convertiste en este adulto exitoso y autosuficiente, fue más fácil seguir ignorándote porque parecía que no nos necesitabas. Pero sí los necesitaba, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Necesitaba que creyeran en mí. Necesitaba que celebraran mis logros tanto como celebraban los de Lucía. Necesitaba sentir que importaba tanto como ella. Mamá extendió una mano temblorosa hacia mí, pero no la tomé. Lo siento, Mateo. Siento mucho no haber sido la madre que necesitabas. Yo también lo siento, agregó papá, aunque parecía dolerle físicamente admitirlo. Cometimos errores, grandes errores, y cuando necesitamos algo de ti, te tratamos exactamente de la misma manera que siempre te habíamos tratado, como si tus necesidades no importaran tanto como las nuestras. Era más de lo que había esperado escuchar, pero también sabía que las disculpas eran solo el comienzo. El verdadero test sería ver si el comportamiento cambiaba. Aprecio que digan todo esto, respondí honestamente, pero las palabras son fáciles. Lo que importa es si realmente van a cambiar cómo me tratan en el futuro. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó mamá. Dinos qué podemos hacer. Era una pregunta que nadie en mi familia me había hecho jamás. ¿Qué necesitaba yo? ¿Qué quería yo? Mi opinión sobre mi propia vida. Necesito que dejen de compararme con Lucía. Empecé, mirando directamente a mi hermana, quien tuvo la decencia de verse incómoda. Necesito que reconozcan que mis logros tienen valor, incluso si no vienen acompañados de drama o necesitan rescate. Necesito que respeten mis límites cuando los establezco. Y necesito que entiendan que mi amor y mi presencia en sus vidas no es incondicional. Si volvemos a una dinámica donde me tratan como si fuera menos importante, me iré de nuevo. Y esta vez será permanente. El silencio que siguió era pesado, pero no hostil. Papá y mamá intercambiaron miradas, algún tipo de comunicación silenciosa que tenían después de 35 años de matrimonio. Podemos hacer eso, dijo papá finalmente. No será perfecto. Probablemente cometeremos errores, pero intentaremos hacerlo mejor. Eso es todo lo que pido, respondí. Intento. Lucía había permanecido inusualmente callada durante todo este intercambio. Finalmente habló, su voz más suave de lo que la había escuchado en años. Yo también lo siento, dijo, aunque las palabras claramente le costaban. Siento haberte tratado como si fueras menos. Siento no valorar todo lo que hiciste por ti mismo mientras yo desperdiciaba todo lo que mamá y papá me daban. La miré, tratando de ver si esto era genuino o solo otra actuación. Sus ojos, por una vez, no tenían ese brillo de superioridad que siempre mostraba. Se veía cansada, tal vez incluso un poco avergonzada. También necesito que entiendas algo, Lucía, dije directamente. No estoy celoso de ti, nunca lo estuve. Estaba dolido por cómo nuestros padres te priorizaban constantemente a ti sobre mí. Pero tú no eres mi enemiga. El problema siempre fueron las elecciones que mamá y papá hicieron. Ella asintió lentamente, limpiándose una lágrima que había escapado. Creo que mamá y papá me hicieron un flaco favor. Me convirtieron en alguien que no sabe cómo funcionar sin ayuda. Y ahora tengo 29 años y apenas estoy aprendiendo a ser independiente.
Era la primera vez que la escuchaba reconocer algo así. Tal vez el susto de casi perder a mamá había sacudido algo en todos ellos. Bueno, dije, poniéndome de pie. He estado aquí por 45 minutos. Dije que me quedaría una hora, así que tengo 15 minutos más. ¿Alguien quiere café? La oferta, tan mundana y normal, pareció romper la tensión restante. Mamá sonrió genuinamente por primera vez. Me encantaría un café, pero que sea descafeinado, las órdenes del doctor. En la cocina, preparando café, sentí una extraña mezcla de emociones. No era felicidad exactamente, ni siquiera alivio completo. Era algo más complicado. Era esperanza cautelosa. Era el reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, podríamos comenzar a construir algo mejor sobre las ruinas de nuestra vieja dinámica familiar. Pero también sabía que esto era solo el principio. Una disculpa y una conversación no borraban 32 años de maltrato emocional. La confianza tendría que reconstruirse lentamente, con acciones consistentes, no solo palabras. Cuando regresé a la sala con las tazas de café, la conversación había cambiado a temas más ligeros. Mamá preguntó sobre Carolina, realmente interesada por primera vez. Papá mencionó un problema que estaba teniendo en el trabajo, no como queja, sino como conversación genuina. Lucía incluso preguntó sobre mi trabajo, escuchando realmente cuando respondí en lugar de revisar su teléfono. Eran pequeños cambios, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Cuando finalmente llegó el momento de irme, mamá me pidió que volviera a visitarla la próxima semana. No fue una demanda, sino una pregunta genuina. Le dije que lo pensaría, y era verdad. En el auto, de camino a casa, llamé a Carolina y le conté sobre la visita. ¿Crees que es real?, preguntó ella. ¿O solo están diciendo lo que creen que quieres escuchar? Honestamente, no lo sé, admití, pero me dieron más de lo que esperaba. Ahora tengo que esperar y ver si las acciones coinciden con las palabras. Estoy orgullosa de ti, dijo ella suavemente, por establecer límites, por mantenerlos, y por estar dispuesto a darles una oportunidad si realmente cambian. Esa noche, acostado en la cama, pensé en todo lo que había sucedido en los últimos meses, la enfermedad de mamá, mi negativa a donar, las secuelas, y finalmente esta conversación que nunca pensé que tendríamos. Había sido el periodo más difícil de mi vida, pero también había sido el más transformador. Por primera vez, había priorizado mi propio bienestar sobre las expectativas de mi familia. Había establecido límites claros y los había mantenido a pesar de una presión inmensa. Y ahora, tal vez, solo tal vez, esos límites podrían ser la base de una relación familiar más saludable. O tal vez no. Tal vez esto era solo una pausa temporal antes de que volvieran a sus viejos patrones. El tiempo lo diría. Pero por ahora, por primera vez en mi vida, sentía que mi familia realmente me veía. No como el hijo conveniente que siempre se las arreglaba solo, sino como Mateo, una persona completa con sus propias necesidades, límites y valor. Y eso, sin importar lo que viniera después, era algo que nadie podía quitarme. Las semanas siguientes fueron un periodo de ajuste cauteloso para todos. Comencé a visitar a mamá una vez por semana, sesiones cortas de una hora donde hablábamos sobre cosas superficiales mientras ella se recuperaba. Papá hacía esfuerzos visibles por incluirme en las conversaciones, preguntando sobre mi trabajo con interés genuino en lugar de distraído. Lucía era más difícil de leer. Algunas visitas era amable, casi excesivamente así. Otras veces, veía destellos del viejo resentimiento, especialmente cuando la conversación giraba hacia dinero o responsabilidades. Pero al menos ya no me gritaba ni me acusaba de ser un monstruo. Un mes después de nuestra conversación inicial, Carolina y yo fuimos invitados a cenar a la casa de mis padres. Era la primera cena familiar normal en años. Mamá había cocinado, aunque papá tuvo que ayudar debido a su fatiga post-trasplante. Lucía llegó sola. Aparentemente había terminado con Fernando. La cena fue extrañamente placentera. Nadie mencionó el trasplante o mi negativa. Nadie comparó mis logros con los de Lucía. Carolina fue tratada como parte de la familia en lugar de una extraña tolerada. Fue tan normal que casi me sentí incómodo, como si estuviera esperando que la otra zapatilla cayera. Después de la cena, mientras ayudaba a papá a lavar los platos, él dijo algo que me tomó por sorpresa. He estado asistiendo a terapia, anunció sin mirarme, enfocado en enjuagar un plato. Tu madre también. Juntos y por separado. Me detuve, con una taza a medio secar en mi mano.
¿En serio? El doctor que la trató después del trasplante recomendó un terapeuta familiar. Dijo que casi perderla debería ser una llamada de atención para todos nosotros. Finalmente me miró. Tenías razón sobre muchas cosas, Mateo. Y está tomando tiempo desempacar todo. Pero estamos intentando. Era más de lo que esperaba. Mucho más. Me alegra escuchar eso, papá. También le pedí a Lucía que fuera, continuó. Al principio se resistió, pero finalmente accedió después de que su último novio la dejó. Creo que está empezando a ver algunos patrones en su vida que necesita abordar. Esa noche, manejando a casa, Carolina tomó mi mano sobre la consola central. Tu familia realmente está intentando, observó. ¿Cómo te sientes al respecto? Esperanzado, admití, pero todavía cauteloso. Han sido solo unas semanas. El verdadero test será si pueden mantener estos cambios a largo plazo. La respuesta llegó de maneras pequeñas pero significativas durante los meses siguientes. Mamá comenzó a llamarme solo para hablar, sin agenda oculta ni solicitudes de ayuda. Papá me invitó a un juego de fútbol, algo que solía hacer solo con Lucía. Mi hermana consiguió un trabajo estable en una boutique y por primera vez en su vida estaba pagando todas sus cuentas sin ayuda de nuestros padres. Pero el verdadero momento decisivo llegó 6 meses después del trasplante de mamá. Era el cumpleaños número 33 de Mateo, un día que históricamente había sido pasado por alto o mínimamente reconocido. Esperaba tal vez una llamada de mis padres, quizás una tarjeta. No esperaba lo que encontré cuando llegué a casa del trabajo. Mi departamento estaba decorado. Globos, banners, una mesa con pastel y regalos. Carolina estaba ahí, por supuesto, pero también estaban mis padres y Lucía. Todos sonriendo genuinamente. ¿Qué es todo esto?, pregunté, genuinamente sorprendido. Tu cumpleaños, dijo mamá como si fuera obvio. 33 años de tenerte en nuestras vidas y nunca lo celebramos apropiadamente. Así que estamos compensando el tiempo perdido. Los regalos no eran extravagantes, pero eran pensados. Una herramienta especializada que había mencionado necesitar para un proyecto casero. Un libro sobre ingeniería civil que había estado en mi lista de deseos de Amazon. Un certificado de regalo para el restaurante favorito de Carolina y mío. Pero el regalo más significativo vino de Lucía. Era un álbum de fotos que había armado, lleno de fotografías familiares de toda nuestra infancia y adolescencia. Pero lo que lo hacía especial eran las notas escritas a mano al lado de muchas fotos. Aquí estás graduándote con honores de secundaria. Nunca te dijimos lo orgullosos que deberíamos haber estado. Esta es de cuando ganaste esa competencia de matemáticas en la preparatoria. Recuerdo que llegaste a casa tan emocionado y mamá apenas levantó la vista de ayudarme con mi proyecto de ciencias. Tu primera semana en la universidad, trabajando de guardia nocturno. Eras tan valiente y yo era demasiado egoísta para verlo. Había docenas de estas notas, cada una reconociendo un momento, un logro, una ocasión en la que merecía atención y no la recibí. Era el reconocimiento más doloroso y hermoso que había recibido jamás. Lucía, mi voz se quebró. Esto es... No sé qué decir. No digas nada, respondió ella, sus propios ojos llorosos. Solo acéptalo como el comienzo de todas las disculpas que todavía te debo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté con Carolina en nuestro sofá, mirando el álbum de nuevo. ¿Crees que realmente han cambiado?, preguntó ella. Creo que están cambiando, corregí. No sé si alguna vez seremos una familia normal, lo que sea que eso signifique, pero por primera vez en mi vida siento que me ven, que importo para ellos tanto como ellos importan para mí. ¿Y eso es suficiente?, pensé en la pregunta. ¿Era suficiente? Después de 32 años de ser invisible, después del dolor del rechazo, después de la crisis del trasplante y todo lo que siguió. Sí, dije finalmente, por ahora es suficiente. 2 años después, estoy escribiendo esto desde el estudio de la casa que Carolina y yo compramos juntos. Es pequeña, pero perfecta para nosotros. Nos casamos hace 6 meses en una ceremonia sencilla, donde todos los miembros de mi familia asistieron y participaron genuinamente en la celebración. Mamá sigue sana, su nuevo riñón funcionando perfectamente. Ella y papá continúan en terapia, tanto juntos como individuales. Nuestra relación no es perfecta, pero es auténtica. Me llaman regularmente, no solo cuando necesitan algo.
Recuerdan fechas importantes. Se interesan en mi vida. Lucía finalmente encontró su camino. Comenzó su propio pequeño negocio de diseño de joyas y por primera vez en su vida está construyendo algo con sus propias manos. Está saliendo con alguien que la desafía a ser mejor en lugar de permitir su dependencia. Todavía tenemos nuestros momentos difíciles, pero hay un respeto mutuo que nunca existió antes. Más importante aún, mis padres finalmente entienden el daño que causaron. No solo lo reconocen verbalmente, sino que trabajan activamente para repararlo. Cuando Lucía tiene problemas ahora, la apoyan emocionalmente, pero ya no la rescatan financieramente. Le han dado espacio para crecer, para fracasar, para aprender. Y conmigo, finalmente me tratan como el hijo que siempre debí ser. Valorado, visto, respetado. ¿Fue necesario llegar al punto de negarme a donar mi riñón para que esto sucediera? Probablemente. A veces las personas necesitan estar al borde del precipicio para ver con claridad. Mi negativa no fue venganza, fue autopreservación. Y paradójicamente, ese acto de poner mis necesidades primero fue lo que finalmente les permitió ver que tenía necesidades. La doctora Mendoza me dijo algo en una de nuestras últimas sesiones que se quedó conmigo. La gente te trata de la manera que les enseñas a tratarte. Por años, les enseñaste que estabas bien siendo invisible. Cuando finalmente dijiste, no más, les diste la oportunidad de aprender una mejor manera. Todavía veo a la doctora Mendoza ocasionalmente, sesiones de mantenimiento para asegurarme de que continúo estableciendo límites saludables y priorizando mi bienestar. Carolina y yo también asistimos a terapia de pareja, queriendo construir una base sólida para nuestro matrimonio que sea diferente de la dinámica en la que crecí. Estamos hablando de tener hijos pronto. Es una conversación que me pone nervioso, no porque no quiera ser padre, sino porque me preocupa repetir los patrones que mis padres establecieron. Pero la diferencia es que soy consciente de esos patrones. Los he enfrentado. He hecho el trabajo necesario para asegurarme de no perpetuarlos. Y tengo ejemplos diferentes ahora. Los padres de Carolina me mostraron lo que es el amor parental saludable. Mi terapeuta me dio herramientas para romper ciclos generacionales. Y extrañamente, mis propios padres, al finalmente reconocer y trabajar en sus errores, me están demostrando que el cambio es posible incluso después de décadas de patrones dañinos. Esta historia no tiene un final perfecto donde todos vivimos felices para siempre. La vida real no funciona así. Todavía hay días difíciles, conversaciones incómodas, momentos donde los viejos patrones intentan resurgir. Pero la diferencia es que ahora tenemos las herramientas y la voluntad de enfrentarlos. La cicatriz de esos 32 años de ser invisible no desaparecerá completamente. Pero he aprendido a llevarla no como una herida abierta, sino como un recordatorio de lo que sobreviví y superé. Me hizo más fuerte, más consciente, más determinado a crear relaciones saludables en mi propia vida. Y en los momentos donde dudo de mi decisión de negarme a donar ese riñón, me recuerdo a mí mismo. No maté a mi madre. Sus riñones fallaron. Ella recibió un trasplante de otra manera. Y mi negativa fue el catalizador que nuestra familia necesitaba para finalmente abordar décadas de disfunción. A veces el amor más grande que puedes mostrar no es el sacrificio, sino la honestidad. La disposición de decir, esto no está bien y necesita cambiar. Y la fortaleza de mantener esos límites incluso cuando es doloroso. Mis padres pagaron el BMW de mi hermana e ignoraron mis problemas durante años. Pero cuando tuve la oportunidad de salvar a mi madre y dije que no, finalmente aprendieron a verme. Y en ese ver, encontramos una manera de comenzar de nuevo. No fue el camino fácil, no fue el camino que la sociedad dice que deberías tomar con la familia, pero fue el camino correcto para mí, y al final, eso es lo único que realmente importa. Ahora, cuando mi familia se reúne, hay risas genuinas, hay conversaciones reales, hay respeto mutuo, y cuando mamá me mira con ese amor maternal que solía reservar solo para Lucía, finalmente puedo recibirlo sin el dolor de todos esos años de invisibilidad tiñendo el momento. ¿Perdono completamente a mis padres por cómo me criaron? Estoy trabajando en ello. El perdón es un proceso, no un evento único. Algunos días es más fácil que otros,
pero he llegado a un punto donde puedo sostener dos verdades simultáneamente. Me hicieron daño profundo, y están genuinamente tratando de ser mejores. Eso es suficiente para seguir adelante, para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo, para enseñarle a la próxima generación, cuando llegue, que los errores de los padres no tienen que definir a los hijos, que los ciclos pueden romperse, que las familias pueden sanar, pero también para enseñarles que el autorrespeto no es negociable, que tus necesidades importan, que establecer límites no es egoísmo, es supervivencia, y que a veces, la cosa más amorosa que puedes hacer, tanto para ti como para los demás, es decir que no. Esta es mi historia. No es perfecta, no es simple, y definitivamente no terminó de la manera que nadie esperaba. Pero es honesta, es real, y es mía. Y después de 33 años de vivir la historia que mi familia escribió para mí, finalmente estoy viviendo la historia que elegí escribir para mí mismo.